Historia de los Illuminati. Dato histórico número 1. Del siglo 39 al siglo 32 antes de Cristo. Siglo 39 antes de Cristo. Año 3999 antes de Cristo. Los sumerios de Mesopotamia, de la ciudad de Ur, deciden comunicarse con los dioses de las estrellas, llamados Anunnakis y también Igigis, por lo que seleccionan a un grupo de místicos que pudieran lograrlo mediante la oración, los ejercicios mentales y la meditación. Este grupo selecto es llamado sacerdotes de la luz estelar. Estos sacerdotes, llamados por la población iluminados o Illuminati, sugieren dejar testimonios de los hechos más importantes ocurridos, y empieza la comunicación histórica de los sucesos importantes mediante figuras, líneas, trazos y rasgos grabados. Es decir, empieza la escritura, que en ese entonces era un conjunto de signos y constituyó lo que ahora llamamos escritura cuneiforme, siendo grabada esta escritura en tablillas de arcilla y eventualmente en rocas planas que después se llamaron estelas. Este es el primer rudimento histórico de trascendencia de los Illuminati. Vayamos al siglo 38 antes de Cristo, año 3797 antes de Cristo. En el norte de Mesopotamia, un sacerdote Illuminati graba en una tablilla de barro el mapa más antiguo que se haya encontrado hasta la actualidad. Siglo 37 antes de Cristo, año 3699 antes de Cristo. En Mesopotamia, actual Irak, termina el período llamado el Obeid, también denominado el Ubaid, que es el período más antiguo del que se tiene noticia de la civilización sumeria, quizá la más antigua según los hallazgos arqueológicos. Aparecen en esta época construcciones de prestigio como palacios y templos. Se presenta el fenómeno de la sobrepoblación, hoy conocido como explosión demográfica, en Gawa, Eridu y Uruk. Se construye el primer templo oficial donde se reunían en secreto los sacerdotes Illuminati. Año 3652 antes de Cristo. Los sacerdotes Illuminati de las tribus de Nuevo México, Estados Unidos, que se comunicaban con los dioses del cielo, seres del espacio equivalentes a los Anunnaki de Mesopotamia. Dichos Illuminati inventan un procedimiento para hacer lo que ahora se conoce con el nombre de palomitas de maíz. Ubiquémonos en el siglo 36 antes de Cristo.
año 3501 antes de Cristo. Alquimistas Illuminati de Sumeria crearon 4 cosas importantes. 1. La rueda que se utilizaba en la alfarería. 2. El bronce, que era una aleación de cobre y estaño. 3. El arado. Y 4. El alfabeto de la escritura cuneiforme, cuyos signos ya se empleaban desde antes. Vayamos al siglo 35 antes de Cristo, año 3401 antes de Cristo. Los Illuminati fueron nombrados inspectores de los templos. Los inspectores Illuminati de los templos sumerios rediseñan el sello real, dándole forma de cilindro. Vayamos al siglo 34 antes de Cristo, año 3377 antes de Cristo. El rey Nina de los sumerios intenta en la ciudad-estado de Lagash comunicarse con los dioses de las estrellas llamados Anunnakis, pero no lo logra. Convencido por sus sacerdotes, forma un grupo selecto integrado por 14 místicos a quienes llama Iluminados de las Estrellas. Ellos tendrían la encomienda de establecer una comunicación con los seres estelares. Dentro de sus aportaciones e informes, los Iluminados o Illuminati recomiendan dejar testimonio para la posteridad y empiezan a ser grabados en piedra y en arcilla. Tal escritura, que ahora llamamos cuneiforme, sería milenios más tarde descifrada por los arqueólogos en la actual ciudad de Teló, en Irak, que era la antigua ciudad de Hirsu, en Sumeria. Este es el segundo rudimento histórico de trascendencia de los Illuminati. Ubiquémonos en el siglo 34 antes de Cristo, año 3301 antes de Cristo. 3 sacerdotes Illuminati observan ciertas características orográficas favorables y convencen al rey de Irlanda para que establezca un gigantesco reloj solar en Newgrange, en lo que es actualmente el condado de Meath, en Irlanda del Norte. Vayamos al siglo 33 antes de Cristo, año 3201 antes de Cristo. 5 sacerdotes comisionados para interpretar la luminosidad de las constelaciones en el antiguo Egipto escriben sus informes en estelas, en monumentos y en diversos tipos de arquitecturas, utilizando signos que ahora se conocen con el nombre de escritura jeroglífica. Vayamos al siglo 32 antes de Cristo, año 3151 antes de Cristo. En la isla de Malta, actual Marruecos, por iniciativa de los sacerdotes Illuminati, que eran los encargados de estudiar la luminosidad de los astros y darles
interpretación se construye el complejo megalítico del templo de Hagar Kim, que se hizo ex profeso con alineamientos solares y lunares. Concluye el dato histórico Illuminati número 1. Muchas gracias.